En abrirla, por favor, en el libro de Primera de Corintios, y vamos a continuar el capítulo 1 y vamos a ir al verso 10. Vamos a leer el verso 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Pablo llegó a esta iglesia, ¿no es cierto?, había muchos problemas. A veces solemos creer que en las iglesias no hay problemas, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a la iglesia con nuestros problemas familiares, laborales, con problemas de salud, evidentemente, económicos, pero en la iglesia también hay problemas, ¿no es cierto? En la iglesia también hay problemas. Y en este caso, Pablo hace una rogativa. ¿Por qué utiliza la palabra ruego? Porque él había tenido una experiencia tan especial con el Señor que no podía imponer y decir, ustedes van a hacer esto. En estos momentos nosotros vivimos la misma realidad. A ningún adulto nadie le puede imponer algo, ¿no es cierto? Porque de donde venga la imposición primero va a ser rechazada. Entonces Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, ruega a la iglesia que empiecen a cambiar su actitud. Y lo hace en el nombre de Jesús. En esa época ya se había establecido, como ahora, si yo tengo un petitorio, por ejemplo, para que me instalen el gas, ¿no es cierto? Yo sé que muchos tienen gas en su casa y otros no tienen la instalación del gas. ¿Ustedes creen que me va a dar la empresa si yo voy y les pido sin una carta? No, ¿no es cierto? Entonces ya estaba establecida la formalidad. Entonces Pablo utiliza el nombre del Señor Jesucristo porque él en ningún momento quería resplandecer y que lo vean a él como la figura de autoridad o como la figura de conocimiento y se le apeguen. Ya Pablo sabía que las disputas en la iglesia de Corinto, de las que vamos a hablar ahora, eran por culpa de los nombres de hombres. Y es en este sentido que les dice, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablen una sola cosa, una misma cosa, que nadie se desvíe. Para nosotros, los seres humanos, es muy fácil desviarnos, es muy fácil. Desde el ejemplo más básico que podemos dar, hasta el ejemplo más complejo, nuestro corazón nos guía a desviarnos. Por eso Pablo quería que no haya divisiones. ¿Qué es lo que hemos hablado hace un momento? Las peleas sí o sí van a generar división. Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad en el medio en el que estemos y en la posición en la que nuestro Señor ha decidido ponernos, en ser conciliadores, no promotores de las peleas, porque de eso ya hemos nacido los seres humanos con la capacidad de pelear fácilmente. Entonces Pablo les dice, esto que ha generado división no debe ser así. Al contrario, ustedes deben estar perfectamente, dice, unidos en una sola mente. Es difícil, hermanos, porque mi mente ahorita está en una cosa. La mente de cualquiera de ustedes está en otra cosa. ¿Quién puede? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan supremo y tan grande que al mismo tiempo que está aquí en este lugar, está en este momento en otro país, en el compartimiento de otra congregación. Y en otro momento está en un hospital, ¿no es cierto?, consolando a los enfermos, si es su voluntad, sanando enfermos. Ese es ese poder que tenemos que entender, que nosotros debemos buscar para poder armonizar nuestras mentes.
De otra manera no vamos a poder. Siempre vamos a tener diferencia. Yo les pido que se fijen en sus hermanos que están al lado. ¿Están idénticos a ustedes vestidos? Ni siquiera en los zapatos. Ni siquiera. ¿Se dan cuenta lo diferentes que somos? Pero si el Espíritu Santo nosotros le permitimos que haga esta obra, Él puede hacerlo. Y Pablo sabía que podía hacerlo. Nos vamos al verso 11, por favor. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo no fue a la iglesia con un consejo sin antes haber escuchado lo que estaba sucediendo. Ese es un defecto que muchos tenemos, que podemos tener en la casa, por ejemplo. Queremos que las cosas se arreglen, pero no sabemos qué ha pasado, ¿no es cierto? Sobre todo los varones tenemos la idea, no todos, por supuesto, pero de que las cosas podrían ser más rápidas, ¿no es cierto? Resolveremos el problema y pasaremos a lo siguiente. En cambio, la naturaleza de la mujer le hace ser distinta. Ella necesita hablarlo, ¿no es cierto? Necesita conversarlo. Y nosotros tenemos que entender desde un principio que el Señor nos ha diseñado así. Pablo, por la obra del Espíritu, fue informado por personas, no por una revelación, que se estaban portando mal. Y va con esta reflexión y les nombra a Cloé. Vamos a procurar tratar de dar un pequeño contexto y se cree que Cloé era el nombre de una mujer de Corinto, ¿no es cierto? Si alguien ha leído tal vez un poco, y los hermanos de esta persona le informaron a Pablo porque aparecen más adelante. Esto para que no tengamos una nube de decir quién podrá haber sido esta persona. Y como no es parte de la prédica, vamos a solamente mencionar que Pablo había recibido la noticia y los confrontó. Esto es algo muy importante que el Espíritu siempre nos va a motivar, pero con todas las precauciones posibles. Es decir, si nosotros sabemos que hay algo malo, podemos confrontar, pero no lo hagamos en nuestra carne ni en nuestra voluntad, porque si hacemos eso vamos a lastimar a alguien y nosotros también vamos a llevar las consecuencias. Este es un claro ejemplo de que se puede hablar de los problemas sin necesidad de llegar a pleitos que van a ser sin duda origen de división. Y en el verso 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Si nos ponemos a hacer una cuenta rápida, aquí había 4 nombres, ¿no es cierto? 4 nombres que resaltaban. Si hablamos de una iglesia de 100 personas, 25 se iban a un lado, 25 a otro lado, 25 a otro lado, y eligieron. ¿Qué les hizo elegir estas personas el inclinarse a una persona, en especial a un, diremos, predicador, a una persona que estaba en autoridad de la iglesia? No sabemos. Solo tenemos pautas. Por ejemplo, habíamos visto que Apolos era elocuente en la predicación y dice la misma palabra, era poderoso. Entonces, tal vez mucha gente decía: a mí me gusta lo que habla Apolos, me siento identificado o quiero ser un día como él, y ahí venía su afinidad. En el caso de Cefas, la palabra se refiere a Pedro. Y casi no hay registros de que Pedro haya ido a la iglesia de Corinto. Pero, ¿qué les motivó a estas personas en esta iglesia a alinearse con la predicación de Pedro? Era la razón muy sencilla, porque Pedro estaba con Jesús. Ha estado mucho tiempo con Jesús. Evidentemente ha sido uno de los que más le ha hecho renegar, pero ha pasado mucho tiempo con él. Entonces, muchas personas seguramente decían: yo quiero que Pedro me traspase esa experiencia, ¿no es cierto? Y es mi anhelo. No es ilegítimo, pero no es el propósito del Evangelio.
Y también él se menciona a él mismo, porque no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Cuando uno es genuino, comenzamos a observar nuestro error antes de ver el de los otros. Entonces dice, algunos quieren seguirme a mí. Y él les dice también, otros han elegido a Cristo. Al parecer, podríamos tranquilamente pensar que los que dijeron yo soy de Cristo estaban en lo correcto, ¿no es cierto? A diferencia de los que decían yo estoy con Cefas, yo estoy con Pablo y con Apolos. Pero esto es relativo, queridas hermanas y hermanos, porque igual estaban en división. Tenían el mismo espíritu de división, solamente que enarbolaron el nombre de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos, que en la iglesia los problemas pueden tener una raíz, un conflicto que llega a división, y él quiere que evitemos esto. Cualquier sea este motivo, tenemos que evitarlo y procurar ponerlo en manos de las autoridades de la iglesia y también en manos del Señor, por supuesto. El verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y esto es algo hermoso, queridas hermanas y hermanos, porque Pablo se utiliza a él mismo. Nada le costaba agarrar y decir, ¿han sido bautizados en el nombre de Apolos? ¿No es cierto? ¿O fue crucificado Pedro por ustedes para que se den cuenta? No, él se usa a sí mismo. ¿Por qué? Él tenía una certeza de tener la compañía del Espíritu, de estar haciendo lo correcto. Y no tenía, vamos a decir, el temor que a veces nosotros tenemos al hacer algo por el Señor. Todos tenemos un temor muy complejo, tenemos que con la ayuda del Espíritu manejarlo. Entonces Pablo les hace estas preguntas que son muy importantes para la vida del cristiano de cualquier nivel. Yo puedo decir, tengo un nivel pequeño, otro puede decir, yo ya estoy más capacitado, y otros dirán, no, nosotros ya estamos muy capos en la palabra. Pero esto que Pablo les comparte es muy importante. No puede haber división en nuestro Señor. Primero porque Él no vino a pelear. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo vino, no vino a pelear con absolutamente nadie. Y esa fue una de las principales razones por el rechazo del pueblo judío. Hasta la fecha, ¿no es cierto? Porque querían un defensor. Y Cristo no vino a pelear. Entonces, el origen de la división no estaba en Él. Vamos a ir, por favor, a leer un texto muy importante que está en el libro de Juan. Acompáñenme, por favor, todos los que tienen su Biblia. Vamos a ir a Juan 14, verso 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor se refiere a Él y a su Padre como uno solo. Y en otros versos vamos a encontrar que no existe división entre el Padre y el Hijo, tampoco el Espíritu Santo. Entonces, Pablo quería transmitirles que de lo que estamos hablando, de la fe en Cristo, no puede haber divisiones en esto, no puede. Y si nosotros las estamos generando, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Después les menciona y les dice, vamos a volver por favor al libro de Corintios, Primera de Corintios 1, 13, ¿qué dice la palabra? Entre las preguntas, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y esta es la segunda cosa. Lo primero que les muestra es la figura de Cristo, el Padre y el Espíritu por encima de todo. Entonces, ellos habían decidido hacer una iglesia sin la figura suprema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo segundo que les confronta a través de una pregunta es la realidad que solo Cristo ha muerto por nosotros.
y les trata de orientar a que no debemos todos, por supuesto, poner los ojos en un ser humano. Cristo se hizo hombre por el plan de salvación y funcionó. Pero después de su muerte, Él resucitó glorificado. Ya no es un hombre, por lo que nosotros no podemos poner nuestros ojos en hombres, ni mujeres, ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes, porque ellos no van a llegar a la cruz. Y también quiere Pablo mostrarles que el sacrificio más grande que se hizo en este mundo es el de Cristo. Porque ellos estaban tan distraídos en otras cosas, como somos tan fáciles a veces algunos de distraernos, que se olvidaron que Cristo es el centro de nuestra fe. No hay más, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos alcanzar salvación. Eso se olvidó la iglesia de Corinto. Y la siguiente pregunta, que es importante, también les dijo: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra vez hace énfasis: no está un hombre en la supremacía de nuestra fe, no debe estar. Cuidado. Otro, ningún hombre va a hacer un sacrificio por nosotros. Y por último, nadie ha sido bautizado en el nombre de una persona. Y nos podemos distraer y olvidar de que hemos recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto les dice ¿para qué? Para que estos 4 grupos de personas empiecen a reflexionar y empiecen a tener un mismo sentir en su mente. Él quería que la mente de los hermanos empiece a cambiar, y él, sin tal vez estar consciente de lo que pasaría en nuestros tiempos, escribió esta carta para que nosotros tengamos la misma idea y tengamos el mismo camino a recorrer que lo que estaba pasando en esta iglesia. Pablo no tenía tal vez lo que nosotros ahorita tenemos, el apego a la familia, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, por la misericordia del Dios, estamos aquí en familia o con un ser querido, ¿no es cierto? Otros sí estamos solos, pero nuestra familia puede estar en la fe y estar en otra congregación. Otros pueden tener familia que no es cristiana, pero los esperan, ¿no es cierto? Porque sabemos que así seamos los únicos creyentes en nuestra familia hasta cierto punto nos rechaza. De todas maneras nos acepta. Pablo no tenía esa cualidad, esa característica, y entonces él estaba dedicado 100% a la obra. Había decidido hacer eso por la revelación que le fue dada y por la experiencia con el Señor. Entonces, lo que nosotros vemos también en la iglesia es que lo más probable es que hayan sido de reacción lenta. ¿Qué es esto de la reacción lenta? Es como cuando nosotros tenemos un montón de actividades y responsabilidades y viene una tareita pequeña. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar, a veces en nuestro hogar tenemos una lista interminable de pendientes, ¿no es cierto? Que tenía que arreglar esto, que tenía que llevar esto, que tenía que prestar este libro, y tenemos una lista interminable. Lo que tenemos que evitar, que lo que la palabra de Dios nos manda y el don que el Señor ha puesto en nosotros entre a esa lista. Tenemos que de todas maneras luchar para llevar esa prioridad hasta la parte de más arriba, a lo más alto de nuestra lista, y después estarán nuestros otros pendientes. Generalmente, por nuestra naturaleza humana, hacemos lo contrario y dejamos en pendiente algo que es muy importante. Jesucristo no tuvo una enseñanza distinta a la que Pablo dio. Cuando él vino, lo primero que hizo fue buscar un equipo de trabajo.
pero no era un equipo de trabajo indispensable. ¿Saben? Una de las cosas que está dañando mucho la iglesia es creer que los discípulos tenían poderes especiales por ser ellos. Y no entender que Cristo, si no los hubiera elegido a ellos, hubiera elegido a otros. Y si no los hubiera elegido a otros, igual hubiera hecho las cosas que hizo. Pero Él nos ama tanto que desde un principio abrazó a la humanidad, eligió a estas personas y muchas otras personas para su obra. Todo es por amor, no por necesidad. Cristo no tiene necesidad de nosotros para su obra, no entendamos mal. Él nos ama y nos va a usar si nosotros elegimos hacerlo. Y nos va a llevar a límites que nosotros mismos nunca hubiéramos llegado. Y entonces cuando Jesucristo eligió a los 12, convivía con ellos. Yo quiero preguntarles a todos los que tenemos la bendición de trabajar o realizar una actividad, ¿creen ustedes que un día podamos convivir con nuestro jefe de nuestro trabajo? ¿Creen que el jefe va a sacrificar lo que Cristo hizo? Comer con nosotros, dormir con nosotros, pasar todas las vicisitudes de caminar kilómetros y kilómetros con nosotros. Otro error que está dañando a la iglesia es creer que la iglesia es una empresa. Querer darle esa característica de institución, ¿no es cierto? Y como que cada uno tiene sus roles y termina su horario y nos vemos. Cristo no hizo eso. Desde el momento en que llamó a los discípulos, Él fue su sustento. Y a veces nosotros nos olvidamos. En la iglesia de Corinto pasó eso. Por eso ellos se afinaron a algo muy sencillo como el nombre. ¿No es cierto? Desde que estamos nosotros en la formación en el colegio, y realmente a mí me sorprendió mucho porque tuve la oportunidad de visitar al colegio de una sobrina porque estaba teniendo algunos problemas, como es común en nuestra adolescencia, y yo pensé que las cosas habían cambiado más en estos tiempos, pero no, hay cosas que se han mantenido. Y una de las cosas que se ha mantenido es que los niños y jóvenes se apegan a un maestro o una maestra, por alguna razón. Eso no lo podemos debatir porque es muy largo. Y en mi tiempo también era así, pero ahora no había cambiado. Pensé que ya había cambiado, que el hogar era más importante para los jóvenes, pero no había sido así. La profesora me empieza a decir una serie de cosas que me dejaron perplejo. Y me di cuenta que la maestra sabía más cosas que yo de mi sobrina. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal porque ¿quién ha puesto la brecha entre el adulto y el joven? Es el adulto, nunca es el joven, ni el adolescente, ni el niño. Pero a los adultos nos es cómodo que la gente crea que el niño está mal, ¿no es cierto? Que el joven se porta mal porque es joven, porque es adolescente. No queremos asumir responsabilidad. Y nos tienen que pasar estas cosas para entender que nosotros tenemos que siempre dar el primer paso. Jesucristo, al lado de los 12, quería que ellos constantemente empiecen a dar frutos, ¿no es cierto? Hasta el punto que les decía, ¿qué voy a hacer con ustedes? Tanto tiempo hemos pasado y hasta ahora nada, ¿no? Les reprochaba. Pero lo hacía en amor porque él sabía que el tiempo era corto mientras él estaba con ellos. Vamos a ir por favor al verso 14 en el libro de Primera de Corintios. Dice, escribe Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Una vez más, podría parecer que Pablo estaba como que quejándose ante estas personas y diciéndoles, más bien, yo no me he metido con ustedes, ¿no es cierto? Pero no es así, ese no es el sentido. Les pone de ejemplo 2 personas que él sí había bautizado por el testimonio de estas 2 personas.
porque Pablo no iba a vivir con ellos ahí, ¿no es cierto? Y esto Pablo lo replica de la forma en que Cristo vino a evangelizarnos a toda la humanidad. Cristo sabía el tiempo en el que Él se iba a ir, ¿no es cierto? Entonces empezó a hablar nuestro Señor en la palabra con parábolas para que todo mundo le entienda. Y porque también habían surgido los que estaban detentando el poder de la iglesia y que no estaban conformes con la venida de Cristo. Y entonces Pablo, haciendo uso de estos recursos de nuestro Señor Jesucristo, les dice: yo he bautizado a estas dos personas quienes tienen el testimonio de hacer bien, de no crear división en la iglesia. Y en el verso 15 podemos leer que dice: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y esta es la aclaración muy importante. Pablo no quería que la gente diga: a mí me ha bautizado Pablo. Y esto es lo que hemos empezado a vivir desde los tiempos en los que se instituyó la iglesia. Muchas personas ahora creen que es muy importante nuestra polera, ¿no es cierto? ¿De qué iglesia yo soy? Y ese color es de mi polera y de mi uniforme, y eso no tiene nada que ver. Y Pablo les dice: no quiero que ustedes digan que yo les he bautizado. No lo digan, por favor. Y quería Pablo que la iglesia empiece a caminar en todo, en este sentido. Muchas veces nosotros creemos que donde estamos congregándonos hay alguien que puede hacer las cosas por nosotros, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo creía así, muchos años. Pensé que yo tenía una posición y tenía que mantener esa posición. Pero la verdad, el Señor a todos nosotros nos ha elegido y nos ha dado un don muy especial, ¿no? El don que tiene cualquier hermano que ustedes ven que está a su lado, no lo tenemos tal vez nosotros, o posiblemente sí, pero hay cosas que el Señor hace de una manera especial en cada uno de sus hijos y quiere que esos dones vayan saliendo a la luz, den un fruto, ¿no es cierto? En la iglesia donde Pablo había llegado era triste, pero los frutos estaban invisibles, ¿no es cierto? Porque como había división, era imposible que el Espíritu trabaje en esas personas. Entonces Pablo les dice: no quiero que mencionen que yo les he bautizado. Y habla también Pablo, dice: bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si bautizado algún otro. Pone en duda, ¿por qué? Porque otra cosa que quería Pablo que se dé cuenta la iglesia, que aparte de Cristo, el resto de las personas nos equivocamos constantemente. Por eso dice: no sé si les he bautizado. Para que no salte uno y diga: miren cómo es el Pablo, vean, yo les he dicho, vámonos nomás con Apolos. El Apolos nunca se equivoca. Y no es así, igual se equivocaba. Entonces Pablo quería romper todas las posibilidades que estaban presentes en ese momento en la iglesia y quiere lo mismo en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Porque el Espíritu le motivó a Pablo a escribir para todos los tiempos. La característica más hermosa de la palabra del Señor es que va a romper todos los tiempos, y cuando esta vida termine y esta tierra llegue a su fin, la palabra de Dios va a permanecer, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen en eso firmemente? Que la palabra, amén, la palabra del Señor va a permanecer aún después de que la tierra haya desaparecido. Y esa es la parte más importante por la que Pablo les escribió a la iglesia de Corinto. Vamos a ir, por favor, al Antiguo Testamento y vamos a leer un verso muy importante. Este verso está en 2 de Samuel, el capítulo 24
y el verso 24. Todos los que nos puedan acompañar, por favor, a Segunda de Samuel 24, verso 24. Vamos a leer el verso 24 y el 25. Pablo estaba muy motivado por el Espíritu a que las iglesias, en este caso la de Corinto, y las iglesias donde se predicara esto, empezaran a despertar, a un despertar general de cada uno de los miembros. Y lo que vamos a leer está relacionado con una de las personas que la Biblia nos menciona que tenemos que más o menos ver como un ejemplo. Y dice el verso 24, el rey dijo a Arama, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Quién decía esto? David. Dice, entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En estos dos versos que solamente hemos escogido por el tema de tiempo, podemos ver algo muy importante que no se estaba ya tomando en cuenta en la iglesia de Corinto, que es que nosotros y ellos tenemos que siempre entender que a nuestro Dios no podemos darle un sacrificio que no nos cueste. Y algo muy importante, no estamos hablando de dinero, por favor. Porque ahora nosotros los cristianos, siempre que estamos en la calle y alguien escucha a un cristiano, dice, te va a pedir dinero. Seguro es que te pide dinero. Por eso es que tenemos que entender, cuando hablamos de sacrificio, comienza en el interior de nuestro corazón. ¿Con qué está vinculado el sacrificio? Con la disposición, hermanas y hermanos. La disposición que tenemos que tener para hacer lo que el Señor quiere. El Señor no quiere nuestro dinero. Ese concepto está muy mal manejado en este tiempo y nos impide a nosotros en muchas ocasiones poder desarrollar una predicación porque nos ven de otra manera. Es cierto que el Espíritu Santo y nuestro Señor nos acompañan, pero lo tenemos que hablar para que compartamos con las personas que no conocen al Señor. El Evangelio no se trata de dinero, en absoluto. Entonces David le decía acá, no regateó el precio, le dieron un precio para el sacrificio. Y nosotros a veces renunciamos al sacrificio por nuestra comodidad. ¿No es cierto? Hacer lo que el Señor quiere que hagamos por nuestra comodidad. Y ahí David nos dice, no voy a dar un sacrificio que no me cueste nada. ¿Es fácil levantarse en invierno a las 6 de la mañana? No. ¿Es fácil conseguir un transporte hasta la iglesia? No. Una vez que terminamos la reunión, ¿será fácil seguir con nuestros quehaceres? Por supuesto que no. Cuando desde este lugar les decimos vengan temprano, no es que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo fácilmente. Igual cada persona acá tiene sus responsabilidades, pero queremos compartir algo juntos, que podamos hacerlo juntos y que entendamos que a nuestro Señor no le podemos dar algo que no nos cueste. Desde el principio estaba establecido así. ¿Y qué pasó con David cuando hizo esto? Y compró, dice, los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová. En otros tiempos y en otras circunstancias dirían, ¿por qué el David no lo ha llevado a donde están recibiendo los sacrificios para que le hagan el milagro? Porque Dios no funciona así. Es otra cosa que tenemos que dejar de pensar, que hay lugares especiales para los sacrificios, ya no existen. Y parece que nunca habían existido. Por eso David en ese mismo lugar hizo él un altar
y dio el sacrificio. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, Jehová oyó las súplicas y cesó la plaga en Israel. Entonces David hizo lo que tenía que hacer y trajo una buena consecuencia. Pablo, al escribirles esta carta a los de Corinto, no quería causarles una molestia. No quería hablar de algo más por hablar. No quería que haya un material extra para que puedan compartir, sino quería amonestarles porque cuando hacemos la voluntad del Señor, le agrada a nuestro Señor y puede sanar nuestra tierra. Esta tierra que necesita de los milagros de nuestro Señor. Vamos a volver por favor al libro de Primera de Corintios. Todos los que nos están siguiendo, vamos a volver al capítulo 1 y vamos a leer el verso 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Esto también es controversial. Para muchos, Pablo estaba creando una especie de contienda, de decir, ¿acaso no todos podemos bautizar? ¿Cómo es esto de bautizar? ¿Quiénes son los que bautizan? Y no es ese el punto, sino que Pablo tenía un tiempo limitado en la tierra, al igual que Cristo, al igual que todos los apóstoles, tenían una tarea que tenían que realizar. Y entonces Pablo les aclara y les dice, yo no he venido a bautizar como prioridad. Lo puedo hacer, pero no es mi prioridad. Yo debo predicar el Evangelio porque en los tiempos de Pablo no había una predicación masiva y por eso las iglesias tenían conflictos. Ahora, ¿qué vemos en nuestros tiempos? Hay una predicación masiva, pero lo que tenemos es que empezar a armonizar nuestra mente, como dice en los versos anteriores, para poder hablar una misma cosa. Para que unos no digan, si el Señor ha venido y va a vengar a todos sus hijos, van a ver, va a empezar a tomar venganza. Otros van a decir, sí, ha venido a bautizar solamente y con el bautismo ya estamos listos. Otros van a decir, no, el Señor vino a sanar enfermedades. Entonces, hay una corriente de pensamientos que dispersó a la iglesia. Es más, muchas iglesias van a elegir un rótulo que esté vinculado a algo distinto al Evangelio. Ven y recibe un milagro. Entonces, en ese caso Pablo dice, no he venido yo a eso, he venido a predicar. Y nos da un ejemplo a nosotros de entender a qué hemos venido, para qué el Señor nos puede utilizar, en qué área nos puede utilizar, sin desechar que es importante tomar el bautizo. ¿No es cierto? Luego dice, yo no he venido a hablar, a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero muchas veces intercambiamos lo que es la esencia de la llegada de Jesucristo por el resto de la Biblia. No está mal que estudiemos todos los hechos que han sucedido y que tengamos una relación y que tengamos una afinidad. Hay momentos en que uno lee la palabra del Señor específicamente sobre una persona, vamos a decir sobre Ruth, ¿no es cierto? Y decimos, qué hermoso, qué lindo que el Señor ha obrado. Es correcto. Pero eso no puede opacar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ir tomando una forma de aprender todo lo que nos compartan y todo lo que podamos recibir de una manera que la cruz de Cristo esté primero. Y todo lo que vaya en contra de la cruz de Cristo, del sacrificio del Señor, del milagro de la redención, tenemos que tratar de desechar. ¿No es cierto? Entonces, en este tiempo estamos siendo llamados a entender que el Señor va a poner en nosotros este evangelio y este mismo sentir sobre su palabra.
No es fácil, no va a ser sencillo, porque la primera lucha, hermanas y hermanos, comienza dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es fácil pensar y decir, es que yo no tengo a nadie en mi casa con quien hablar de la palabra. Puede suceder, pero eso no me hace menos capaz de entender lo que el Señor quiere que entienda, ¿no es cierto? Y vamos a tocar un último punto que tiene que ver justamente con nuestras experiencias que hemos tenido como personas. Por favor, les pido que me acompañen a 2 de Timoteo. Si me podrían acompañar ya los hermanos del grupo de músicos, por favor, les ruego que puedan pasar a los hermanos que nos ayudan con la alabanza. Vámonos a 2 de Timoteo, al capítulo 4, y leeremos los versos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué quiere decir sufrirán la sana doctrina? Quiere decir, hermanas y hermanos, que la sana doctrina no va a ser algo sencillo. Al contrario de lo que parecería la tendencia a que tenemos que acomodar todo a la realidad de las personas para que sea fácil. Es todo lo contrario. Estamos en esos tiempos, y empezaron hace muchos años, donde ya no querían las personas hacer sacrificio. Lo que David hizo, dice, no daré algo que no me cueste. Estamos en ese tiempo donde nadie quiere sufrir la sana doctrina, muy pocos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme hacia sus propias concupiscencias. Y Pablo eso estaba reflexionando ya en Corinto y en esta carta que le escribe a Timoteo. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué se refiere con la palabra fábulas? Cuentos, amén. Cuentos, ¿no es cierto? Nos encantan los cuentos desde niños. ¿Y qué es lo que sucede ahora con la palabra? Muchas personas tratan de acomodar hechos humanos a la palabra, cuando lo que tenemos que hacer es comunicar la palabra. Y puedes utilizar un cuento, por supuesto, pero no distorsionar el evangelio, no distorsionar los principios más importantes. En lo que hemos visto en la carta que les escribió Pablo a la iglesia de Corinto, estaba justamente no olvidarnos quién nos da la salvación, no olvidarnos, queridos hermanos, por quién hemos sido bautizados y quién viene por nosotros. Pablo, Cefas, Apolos, Cristo. Amén. Nos vamos a poner de pie, por favor. Vamos a cantarle a nuestro Señor para despedirnos.